Siglo XXI. Una pandemia mundial provoca crisis sanitaria, económica y política. Modifica nuestros hábitos, costumbres, paradigmas, nuestras formas de pensar, de viajar, el modo de informarnos. Llega un nuevo mapa emocional para el que no estábamos preparados, nuevas perspectivas, formas de relacionarse y de distanciarse. Se acelera la transformación digital. No estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. En medio de incertidumbres, de dudas, de falta de certezas, anhelamos mensajes positivos que construyan. Buscamos a quienes sumen. Verdaderos líderes que inspiren, con una visión que alumbre el futuro, con perspectiva que nos guíe en el camino, que proponga un nuevo modelo educativo y social, que transforme nuestro estado de ánimo, que ayude a construir un mundo mejor. Es tiempo de adaptarse, de reinventarse, de sacar al líder que llevamos dentro y repensar cómo será el mundo el día después. Hola, ¿qué tal? En menos de 2 meses nuestra vida se ha visto totalmente sacudida. Rodeados de incertidumbres, sí que tenemos alguna certeza, y es que el coronavirus ha acelerado y nos ha involucrado en cambios a los que casi nos habíamos negado y a los que ahora nos unimos forzosamente. Vivimos tiempos difíciles, eso ya lo sabemos, pero nos quedan 2 opciones: o nos quejamos permanentemente o vamos a aceptar este reto. Y en ese reto hay que reinventarse, para ello hay que desarrollar habilidades y capacidades que nos permitan observar, aprender y desaprender en lo que es este nuevo escenario, este nuevo entorno. Se han revalorizado cosas como la salud, la familia, como la educación, como la propia tecnología, ¿no? Y actuando en local desde Extremadura, desde España, pero pensando en global, sobre todo mirando hacia América Latina, comenzamos este espacio de reflexión positiva, propositiva y esperemos también que sea eficaz, mirando siempre hacia adelante con las luces largas. Bueno, pues sí, hoy estamos con alguien especial, con Juan Carlos Casco, que es una persona natural de Villamesías, pero que vive en Villanueva de la Serena, que estudió Geografía e Historia en la Universidad de Extremadura, pero como siempre decimos, la gente no es lo que es por su currículo, sino por sus capacidades, por sus habilidades, por lo que hacen. En el caso de Juan Carlos, que es el CEO de Emprendedores, a lo que se dedica fundamentalmente es a prestar consultoría, asesoría, asistencia técnica especializada para organizaciones, para gobiernos regionales y nacionales, para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en el ámbito tecnológico, educativo, en el de emprendimiento, especialmente también en países de América Latina. Como decía, incluso antes de la llegada del coronavirus, él ya tenía una visión de cambio necesario. Por eso nos vamos a acercar a la figura de esta persona, de Juan Carlos Casco, al que espero que tengamos ya muy cerquita por ahí. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Urbano. Encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un rato. Bueno, yo te decía bueno, que eres una persona que ya antes de todo esto hablabas de cambios. Ahora te refieres en estos días a términos como el cronos, que era la expresión con la que los griegos hablaban del tiempo que resultaba anodino, en el que no había cambios, y el kairos, que es el tiempo en el que efectivamente suceden cosas, y además cosas importantes. Casi no me atrevo a preguntarte en qué época estamos. Ilumínanos en eso, ¿no? Efectivamente, estamos en una época importante, estamos en una época de cambio y por eso el término ese me gusta mucho, kairos, el término que los griegos utilizaban para definir el tiempo importante. Ellos distinguían entre el tiempo anodino, esas épocas históricas donde no pasa nada y de pronto donde el tiempo se revoluciona y empiezan a pasar cosas importantes. Y dijeron, esas épocas, esos tiempos son especiales. Y ahora, precisamente, ese término tiene más sentido que nunca, porque estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, en un tiempo especial, ¿no? Esto del coronavirus no ha hecho otra cosa más que acelerar. Podríamos decir que
ha sido un acelerador histórico de las cosas que ya se estaban moviendo, ¿no? Algo que está haciendo que pasen en un par de meses procesos que hubieran tardado todavía quizás 10 años, ¿no? En la tecnología, en la salud, bueno, en la conciencia, en el pensamiento en general, ¿no? Porque esto tiene una serie de manifestaciones y ramificaciones grandes. El otro Juan Carlos, día... sí, te iba a decir que tú, precisamente en tu blog, hablas de que estamos en la era del virtuceno. Acláranos un poco qué es lo que quieres decir tú con esto del virtuceno. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un término así acuñado a vuela pluma, ¿no? Bien, lo refiero algunas veces. La vida en la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Prácticamente cuando empiezan a pasar cosas importantes en la Tierra, hace solo 540 millones de años aproximadamente, que es cuando empieza la vida primitiva, y la vida hasta que evoluciona, hasta que nosotros llegamos a estar aquí en la Tierra, pasa un tiempo largo, ¿no? Llevamos aquí solamente 2,5 millones de años. Pero lo realmente importante, lo que hemos hecho realmente importante, ha pasado en los últimos 10.000 años. Tanto es así que todo esto, lo que hemos hecho en esos 10.000 años, ha afectado incluso a la fisonomía de la Tierra, ¿no? Hace poco tiempo, Crutzen definía incluso lo que ha pasado en los últimos 300 años, en la revolución industrial, como una nueva era geológica. O sea, una era geológica está caracterizada por cambios significativos en la estructura de la Tierra, en la física de la Tierra, en los estratos, ¿no? Y es observable que en estos 300 años el impacto que hemos causado en el planeta es notable. Hemos transformado los cursos de agua, hemos transformado la superficie de la Tierra, la hemos llenado de hormigón, de edificios, y todo eso a nivel estratigráfico marca una era geológica en muy poco tiempo. Démonos cuenta que todo lo que ha tardado la Tierra en evolucionar, y ahora nosotros estamos haciendo que pasen cambios importantes. Pero incluso Urbano, lo que está pasando en los últimos 40 años es mucho más revolucionario y tiene una afectación también geológica y tiene una afectación global, porque estamos pasando de construir nuestros mundos con ladrillos, con cemento, con hormigón, a construirlos con ceros y unos, ¿no? Y ese es el concepto de virtuceno. O sea, ya estamos creando mundos, pero no con cosas físicas, sino con ceros y unos. Y con esos ceros y unos estamos construyendo todas nuestras realidades, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra educación. Y eso es un hecho maravilloso, porque nos pone directamente en otra dimensión. Pero de hablar de millones de años pasamos a hablar de mes y medio, en el que la vida nos ha cambiado por completo. Estamos en una crisis social, económica, incluso política, pero sobre todo se está diseñando, tú lo dices también en tu obra, en tus escritos, un nuevo mapa emocional. ¿Esto qué significa? Claro, mira, todo el impacto que está teniendo el coronavirus, fíjate que somos 7.700 millones de almas en este planeta. 4.500 millones estamos confinados. Eso es un hecho relevante. O sea, eso está configurando un estado de ánimo global. Y ese estado de ánimo está modificando el estado de ánimo que había hasta ahora en el mundo. O sea, nos estamos replanteando cosas absolutamente esenciales. Y también nos estamos asustando. Los 4.500 millones de personas que estamos confinados, estamos preocupados, estamos confinados, y los estados de ánimo en el mundo, pese a que hay una amplia literatura sobre las emociones y los estados de ánimo después de la obra de Gardner y los libros de autoayuda y todo esto, pero los estados de ánimo a nivel global son dos, básicamente, en el ser humano. El estado de ánimo cuando veo
que en lo que está ocurriendo hay posibilidades para mí, me genera un estado de ánimo positivo o genera a una comunidad o a un país entero un estado de ánimo positivo, y cuando veo que hay una crisis y no veo posibilidades para mí o no veo posibilidades, la gente no ve posibilidades en su país o en su continente, se genera un estado de ánimo negativo. Entonces, los estados de ánimo configuran también la economía, configuran la estructura, la estructura económica y la estructura social de los países. Entonces, ahora mismo en esa configuración de estados de ánimo estamos apreciando, por ejemplo, que la Unión Europea está en un estado de ánimo depresivo. Estados Unidos está en el estado de ánimo de perder la posición de primera potencia. Quizás la ganadora emocional de todo este proceso sea China, de donde partió el coronavirus, porque a partir de ese estado de ánimo que se está configurando también se está determinando un posicionamiento en el mundo y está determinando también posiblemente la estructura geopolítica que vamos a tener en las próximas décadas. Estamos entrando precisamente en esa materia, ¿no? El objetivo de este espacio es aportar un poco de luz, no analizar cómo hemos llegado hasta aquí, ni criticar cómo es la acción de tal o cual gobierno, de tal o cual potencia, sino abrir espacios, analizar y sobre todo aportar soluciones de cara a futuro. Tú eres una persona que has trabajado mucho en el ámbito educativo y en la transformación del sistema educativo, por ejemplo, en Nicaragua. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Y ya antes de la llegada del coronavirus hablabas de la necesidad de la transformación. Ahora dices que al sistema educativo prácticamente se le han roto las costuras. Claro, claro. Ahora lo que está ocurriendo con el sistema educativo, conocemos el cuento del rey desnudo, ¿no? El cuento, pues eso es lo que está ocurriendo al sistema educativo. El sistema educativo tiene ahora mismo los problemas con el coronavirus, los mismos problemas que tenía hace 6 meses, no nos engañemos. Lo que pasa es que son más evidentes. Los problemas que tiene el sistema educativo no son tecnológicos. El problema no es de plataformas o de tecnologías, porque las tecnologías para aprender están ahí desde hace tiempo. El problema es que tenemos un sistema educativo de personas analógicas, con mente analógica, para un mundo que ya es digital y también lleno de contradicciones, porque por primera vez en la historia tenemos unos alumnos que dominan la tecnología y unos profesores que son analfabetos digitales. Eso es una contradicción con nuestro entender de la educación. Pero digo, Urbano, que lo que está poniendo de manifiesto la crisis del coronavirus era lo que veníamos manifestando sobre la educación, que llevaba en crisis ya mucho tiempo. Lo que pasa es que lo está acelerando también, ¿no? Y está haciendo visibles las propias costuras de la educación. Mira, cuando se está hablando en los países, cuando los gobiernos hablan de cambio educativo, cuando hablan de leyes educativas y todo esto, es un gañabobos lo que están haciendo. Porque no se están enfocando los problemas verdaderos de la educación. Los problemas verdaderos de la educación en este momento no son si se pondera una asignatura más o menos, o si se imparte una asignatura nueva de valores, o si la religión puntúa en el currículum. Esa no es la cuestión. La cuestión es que tenemos un mundo que se ha transformado y necesitamos personas dotadas de nuevas competencias para ser viables como trabajadoras, como personas que movilicen la economía y desarrollen la sociedad del futuro. Y esas personas necesitan aprender otras competencias que el sistema educativo no enseña en este momento. Estamos hablando de las competencias clave para el siglo XXI, el emprendimiento, el liderazgo. El objeto de la educación en este momento, lo ha sido siempre, pero en este momento es más todavía, es conseguir la mejor versión de cada persona. Y eso exige también el rediseño del papel del propio profesor, ¿no? El profesor de hoy no puede ser un mero transmisor de contenido. O sea, nuestro sistema educativo se basa en un profesor que imparte las clases, los alumnos toman notas, memorizan
la información y la repiten en un examen. Ese modelo era válido para hace un siglo. Hoy ese modelo no sirve. Hoy necesitamos personas capaces de autogestionarse, capaces de generar sus propios proyectos, capaces de inventar las profesiones del futuro y su propio trabajo, y para eso necesitamos profesores con otros roles, con otras tareas. Necesitamos profesores que inspiren, necesitamos profesores que guíen los procesos de aprendizaje, necesitamos profesores que movilicen a la acción, necesitamos profesores, en definitiva, que inspiren a los alumnos en su proceso de aprendizaje y en su proceso de construcción de sus propios proyectos vitales. Por la experiencia que tú has tenido, sobre todo en Nicaragua, donde ya implantasteis este sistema que trata fundamentalmente de promover el emprendimiento y el liderazgo, hacer de cada alumno, digamos, un proyecto de vida, ¿es extrapolable este ejemplo u otros que se estén desarrollando en América Latina, a países como España y a regiones en concreto como Extremadura? Claro que sí, porque mira, el problema que tiene la educación es universal. O sea, ahora mismo, te comentaba el otro día, estamos trabajando con rectores y con instituciones educativas de México, de Panamá, de Honduras, de Ecuador. Los problemas son los mismos que tenemos aquí. Son exactamente, los problemas de la educación son exactamente los mismos y los retos son los mismos en este momento. Entonces, es extrapolable, por ejemplo, lo que hemos trabajado y estamos trabajando en estos países, aquí en España, claro que es extrapolable. Es como en el sistema educativo introducimos las competencias clave para que puedan ser enseñadas por los profesores y aprendidas por los alumnos, porque esas competencias son las que les van a dar a nuestros estudiantes la posibilidad de que sean personas capaces de integrarse en un mercado de trabajo futuro que les va a exigir, que les está exigiendo ya unas competencias completamente diferentes a las que se exigían a los trabajadores de hace 20 años. Un ejemplo concreto. Google, para contratar a sus trabajadores y a sus técnicos, ya no les pide el currículum ni las carreras que han hecho. Les pide una serie de competencias capaces de aportar valor a la empresa. Eso es un ejemplo significativo. Cito a Google porque va marcando un poco la diferencia y va marcando la pauta en el mundo empresarial, pero caminamos hacia esos modelos. Y en los sistemas educativos vamos a tener que implantar el desarrollo de esas competencias tarde o temprano. Cuanto más tardemos, más oportunidades de futuro estamos perdiendo. ¿Y cómo integramos esta educación virtual que ha llegado para quedarse, pero que evidentemente tiene que mejorar y que no es lo mismo que una formación presencial porque no hay una conexión emocional tan directa como el profesor, ¿no? Y no se trata simplemente de comprar tecnología, de comprar tablets y distribuirlas, se trata de hacer competentes también a los propios maestros y profesores, ¿no? Claro. Mira, la tecnología la tenemos. La tecnología que necesitamos en la educación la tenemos y además es barata y accesible. El problema no está en la tecnología. El problema está en cómo cambiamos el enfoque educativo para que la educación que se trabaja a través de Internet lleve otros componentes. Lleva otros componentes. En la labor de la del profesor, en la función tradicional del profesor también está la capacidad de motivar y movilizar al estudiante, al alumno. Esa destreza y esa competencia va a ser esencial también en este momento. ¿Me explico? Pero insisto mucho en esto. No es un problema. Tengo dos hijas universitarias que están estudiando aquí en esta y lo estamos siguiendo en el día a día. No es un problema de tecnología, es un problema de un cambio de paradigma y de visión en los roles de los actores que están en el sistema educativo.
Estamos viendo precisamente imágenes de vuestro blog, imágenes de tu hija, de Claudia, donde hace poco establecía una reflexión en torno precisamente al sistema educativo, a la necesidad de cambios, en términos como los que tú estás utilizando ahora mismo. Vamos a abandonar, si te parece, momentáneamente la educación, que creo que es un asunto muy importante, y nos vamos a adentrar en que, bueno, no solo se trata de filosofar, ¿no? También se trata de ofrecer, no voy a decir recetas, pero sí posibilidades, herramientas, ¿no? Y bueno, tú te has atrevido a establecer 88 retos para reinventarnos después del coronavirus, ¿no? Vamos a ir hablando de, no todos, por cierto, es una publicación gratuita y accesible en vuestra web, en Emprendedores. ¿Qué es lo que ha pretendido con esta publicación? Que ahora desarrollaremos un poco, Juan Carlos. Claro, mira, con esta publicación, además que hemos tenido que preparar en tiempo récord y lógicamente también ya teníamos un trabajo hecho de antemano, ¿no? Mira, los cambios a los que nos enfrentamos nos van a exigir un cambio, primero un cambio de visión cultural, un cambio paradigmático, un cambio de gafas con las que miramos al mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios son los cambios más difíciles. Los cambios más difíciles que hay en una organización, en un país, es cambiar ciertas prácticas culturales, ¿sí?, para ser viable en el mundo del futuro. Nos vamos guiando, Juan Carlos, por ese índice, un capítulo primero con 28 retos para cambiar nuestros esquemas de pensamiento y crecer como personas. Ahí hablas pues, de ser feliz como objetivo último, de desarrollar una nueva filosofía para el cambio, de poner el foco en las cosas importantes de la vida, que son las que descubrimos justo cuando estamos a punto de morir, algo que desgraciadamente pues, está afectando a muchas personas ahora, ¿no? O sea, cambiar primero para cambiarnos a todos después. Claro. Y además el cambio, si queremos hacer un cambio en el mundo, primero tenemos que cambiarnos a nosotros por dentro, ¿no? Ese es el verdadero cambio que ya, bueno, Gandhi lo dijo, ¿no? Si quieres producir un cambio en el mundo, cambia tú y el mundo cambiará contigo, ¿no? Y ese es un desafío importante. O sea, estamos hablando de, y utilizamos muchas veces la palabra paradigma y quizás no somos conscientes de la dimensión que tiene ese término. O sea, el concepto de cambio de paradigma, cambio de pensamiento en este momento exige un esfuerzo titánico de desaprender lo que hemos aprendido y lo que dábamos por válido, volver a aprender y estar dispuestos también a desaprender pronto lo que hemos aprendido. Fíjate, ¿no? Entonces, para eso tenemos ahí una serie de claves y también una serie de prácticas que nos pueden ayudar a este proceso, a esto que yo llamo metanoia, ¿no? Pues, estamos viendo precisamente ese índice, un capítulo segundo dedicado a 27 retos para cambiar nuestra cultura y avanzar con los nuevos mundos, un capítulo tercero que se dedica a 10 retos para abrazar la innovación y ser protagonista del mundo que viene, pues crear una cultura de innovación en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, sortear a la administración a veces para promover la innovación y desarrollar sobre todo la sensibilidad y el carácter emprendedor, ¿no? El capítulo cuarto sería 10 retos para emprender y construir el presente y el futuro, y hay un capítulo quinto que son 13 retos del trabajo, el empleo y las profesiones para diseñar o reinventar el proyecto vital. Así es. Claro, además, como ves también el libro tiene una propuesta muy práctica, que es decir, en este mundo complejo de cambio, qué cosas tenemos que empezar a aprender y qué cosas, sobre todo, tenemos que empezar a hacer para ser viables en el mundo del trabajo, ¿no? En el mundo del trabajo que viene. Entonces, ahí trabajamos también sobre un concepto que yo creo que va a tener mucha presencia y mucha prestancia en los próximos años, que es el concepto del nomad, ¿no? El concepto del trabajador. Este concepto ya lo acuñó Cristóbal Cobo y John Moravec hace unos años, ¿no? Que es el modelo de trabajador que responde, que tiene la sensibilidad para escuchar lo que demanda la sociedad
y demandan los cambios vertiginosos que se están produciendo y responder en tiempo récord, ¿no? Entonces, fíjate qué transformación vamos a tener que hacer simplemente para decir cómo me acomodo al mundo del trabajo. Porque, de hecho, y yo creo que vamos a un nuevo contrato social. Mira, nuestro contrato social en el mundo del trabajo se había basado en algo que todos conocemos. Lo que te decían tus padres o lo que me decían a mí mis padres cuando teníamos 8 o 10 años. Estudia mucho, tu hijo estudia mucho, estudia una buena carrera que tendrás un trabajo seguro de por vida. En ese contrato social, con ese contrato social nos ha ido bien mucho tiempo, pero ese contrato ya no sirve y los jóvenes se están dando cuenta, ¿no? Los jóvenes estudian, sacan buenas notas, consiguen una carrera, consiguen incluso una segunda carrera o una tercera y no encuentran trabajo, ¿no? Entonces dice, aquí está fallando algo. Necesitamos cambiar el contrato porque el mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos. Tú hablas precisamente, te centras mucho en el tema de la educación, el tema de la empresa, de ese nuevo concepto del trabajo, porque vienes a decir que en el futuro ya va a haber mucho trabajo, pero poco empleo. ¿Qué quieres decir con esto? Claro, quiere decir justo eso, Urbano. O sea, fíjate, cuando hablábamos del concepto virtuceno, ¿no? De cómo, o sea, lo que está ocurriendo en la economía actualmente es que estamos trasladando todo lo que son las actividades físicas, todo el mundo físico de actividades, al mundo virtual. Los juegos los estamos llevando al mundo virtual. El trabajo lo estamos llevando al mundo virtual. Las relaciones las estamos llevando al mundo virtual. O sea, estamos de hecho migrando a una civilización virtual donde todo está por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer por ahí, ¿no? Pero en contrapunto tenemos un mundo económico, un mundo tecnológico. No olvidemos que estamos en la cuarta revolución industrial, que se están implantando un conjunto de tecnologías disruptivas, la fabricación aditiva, el blockchain, se está produciendo con robots, estamos trabajando con inteligencia artificial y toda esta disrupción tecnológica y todo este proceso de virtualización va a exigir y está exigiendo ya muchísimo trabajo, pero un trabajo diferente y un trabajo que no se va a guiar por los patrones del empleo como lo entendíamos. Entonces tenemos que disociar dos conceptos que muchas veces los hemos mantenido unidos, pero que significan cosas diferentes. Una cosa es trabajo y otra cosa es empleo. El empleo se está reduciendo. O sea, la oferta de empleo por parte de las administraciones y por parte de la empresa se está reduciendo. Pero por otro lado, hay un gran nicho de trabajo. Lo que pasa es que las personas nos vamos a tener que inventar en ese nicho nuestro propio trabajo. Por eso digo, vamos a tener muchísimo trabajo y muy pocos empleos. Bueno, pues vamos a darle algún consejo a esos jóvenes que no solo elaboran su currículum, sino que se siguen preparando. ¿Para qué se tienen que preparar y qué es lo que tienen que reflejar en ese currículum más allá de lo tradicional? Porque todavía hay muchos jóvenes que siguen llegando a las empresas, dejan su currículum en la puerta de entrada con la esperanza, no sé si vana, de que alguien lo pueda leer algún día. Claro. Mira, yo soy empresario. ¿Qué le pido yo a un trabajador? Mira, cuando hace 20 o 25 o 30 años, uno podía planificar en la empresa y podía planificar, digamos, a 5, 6, incluso 10 años vista, con un margen de error corto. Hoy no sabemos lo que va a pasar en la economía en los próximos 6 meses. ¿Cómo vamos a saber lo que se necesita en los próximos 5 años? Si estamos en un proceso de incertidumbre creciente. ¿Qué significa eso para los trabajadores? O sea, es incluso arriesgado decir que mi hijo, voy a recomendar a mi hijo o a mi hija que estudie medicina. Porque dentro de 15 años, cuando
cuando termine, cuando haga sus estudios de bachillerato y haga medicina y termine, va a ser una profesional con muchas posibilidades de empleo y con un buen empleo. Pero si es que no sabemos, seguramente en los próximos 15 años, como nos dice Harari, nuestro médico lo llevaremos en un reloj o en nuestro dispositivo móvil, en nuestro teléfono inteligente. Posiblemente la función actual, el trabajo actual de médico sea un trabajo completamente desfasado dentro de 15 años. O sea, no podemos prever lo que va a ocurrir y cómo va a evolucionar la tecnología para ir dando soluciones y ir inventando situaciones nuevas. Ahora, lo que sí sabemos, Urbano, son las competencias y las capacidades que se van a exigir a las personas dentro de 15 años, dentro de 30 y si seguimos vivos como especie, dentro de 300. Porque son lo que se denominan competencias genéricas. Las competencias genéricas ya nos sirvieron para construir las primeras ciudades hace 10.000 años. Nos sirvieron para desarrollar la revolución industrial y nos han acompañado a lo largo de la historia y son habilidades que están perfectamente identificadas pero que no se trabajan en el sistema educativo. ¿De qué habilidades me refiero? ¿A qué habilidades me refiero? Es lo que en algunos de nuestros libros denominamos el modelo 6-9, que son 15 competencias básicas para desarrollar las competencias clave que necesita la gente. ¿Qué tipo de competencias? Por ejemplo, aprender a gestionar emociones y estados de ánimo, aprender a dirigir equipos, aprender a coordinar procesos, aprender a trabajar de manera impecable, aprender a hacer ofertas significativas para los demás, aprender a planificar y planear de manera flexible, aprender a evaluar. Esas competencias eran clave hace 200 años, son hoy mucho más clave para el desarrollo profesional y lo seguirán siendo. O sea, y tenemos esa certeza. Además, eso no hay duda. Nosotros estamos trabajando, llevamos tiempo con el Tecnológico de Monterrey, que posiblemente esté de los mejores equipos del mundo en estas competencias. Estamos trabajando codo con ellos desde hace mucho tiempo. Estamos aplicando esto a algunos países, a algunos sistemas educativos y son competencias, habilidades que se podían estar trabajando en el sistema educativo. Y eso deberían ser los responsables en la toma de decisiones, deberían ser plenamente conscientes de ello y deberían estar aplicando esto ya en el sistema educativo y deberían utilizarse también, como hemos conversado algunas veces, los recursos públicos como la televisión y los medios de comunicación para incidir en el desarrollo de estas competencias que van a marcar la diferencia del éxito de los países en el futuro, van a marcar el ranking de los países, van a marcar el éxito, no solamente personal, y me refiero al éxito no ese sentido fútil del éxito, sino el sentido profundo, o sea, de que cada persona encuentre una forma de desarrollar su vida, su talento y su vocación, ¿no? Entonces, sí, Juan Carlos. Digo que eso no lo podíamos estar planteando. En algunas veces lo hemos conversado. Y es que eso podemos hacerlo hoy, ahora mismo. Eso lo puede hacer la Consejería de Educación en Extremadura. Y lo puede hacer la Consejería de Educación en Andalucía. Y lo puede hacer el Gobierno de España. Sin hacer ninguna revolución. Pero eso se puede hacer. Ahora, generar ese tipo de consenso, eso es lo importante hoy en la educación. Ya decía yo que antes de la llegada del coronavirus, bueno, tú ya estabas en este modelo un poco de pensamiento. En uno de los movimientos de los que eres propulsor, es el movimiento 2050. Vamos a ver también aquí en vuestra página web cómo recogéis los principios fundamentales, pero estarían en el entorno de estas ideas que vienes desentrañando en esta conversación, ¿no? Claro, sí. Es decir, está en línea con... Es decir, tenemos que generar una nueva forma de pensar para tener una nueva forma de proceder y de actuar.
Yo creo que hemos dedicado demasiado tiempo a analizar y a pensar el pasado, a ver nuestras diferencias, lo que nos separaba, y es tiempo, o sea, fundamentalmente de poner el enfoque en el futuro. Y además el futuro tenemos que construirlo con los ladrillos que nos proporciona la modernidad. Insisto mucho en este concepto, estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial supone que tenemos a nuestro alcance todos tecnologías para transformar el mundo. Nunca en la historia de la humanidad una generación ha tenido tantas oportunidades como nosotros. O sea, el mundo de la queja lo tenemos que dejar a un lado, porque no tenemos motivo para quejarnos. Motivo para quejarnos tenían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pero nosotros no lo tenemos. Tenemos a nuestro alcance en nuestro teléfono móvil tenemos una pantalla para hacer equipos y alianzas con personas de todo el mundo. Tenemos en nuestro entorno la posibilidad de desplazarnos a un Fab Lab y aprender la tecnología de la fabricación aditiva. Podemos trabajar en el mundo de la inteligencia artificial desde cualquier ámbito y tenemos programas de formación prácticamente gratuitos para hacerlo. O sea, estamos en un mundo especial que nos ha puesto encima de la mesa todos los ladrillos para que inventemos lo que queramos, ¿no? Estamos perdiendo demasiado tiempo muchas veces en mirarnos las identidades y en construir nuestro mundo en función de lo que nos separa, cuando tenemos por delante un horizonte tremendo para inventar lo que otras generaciones nunca pudieron soñar. Decíamos que en este espacio queremos pensar en global y actual también en local, ¿por qué no? Hablar de Extremadura, de nuestra relación con el resto de España, sobre todo con América Latina, que también nos sigue, a ti en particular. Entre tus muchas publicaciones, recientemente también hubo una relacionada también con este movimiento, que es Extremadura 2050, en la que intentabas poner las bases partiendo de ese estado de ánimo del que hablas de Extremadura y que ahora veremos alguna declaración tuya al respecto, supusiera también una reflexión de hacia dónde tenemos que caminar como región, ¿no? ¿Qué pretendiste reflejar en esta publicación? Primero, quise poner en valor nuestra historia. O sea, nosotros nos tratamos muy mal a nosotros mismos. Y un pueblo que quiere construir un futuro ilusionante tiene que tener también una autoestima de lo que ha hecho. Y Extremadura ha hecho cosas muy importantes a lo largo de la historia. Hemos contribuido, primero, fuimos parte importante de una epopeya histórica. O sea, la conquista de América en su momento fue algo tan especial como si ahora, como cuando iniciamos la conquista de Marte. Tiene similitudes. O sea, participamos de eso, fuimos protagonistas. Hemos hecho cosas muy relevantes a lo largo de la historia, como pueblo. Hemos contribuido al desarrollo de este país, al desarrollo de la Unión Europea. No podemos estar flagelándonos permanentemente. Necesitamos resortes para mirar al futuro, porque es que tenemos elementos prometedores para construir un futuro ilusionante, porque tenemos todos los requisitos y todas las herramientas para hacerlo. Ahora, necesitamos una cosa, necesitamos atrevernos. Necesitamos también recuperar ese espíritu de esos antepasados que se fueron a un mundo desconocido, montados en unos cascarones de madera, y se atrevieron, ¿no? Ese atrevimiento que está también en nuestra genética, tenemos que ponerlo en valor. Y sobre todo tenemos que mirar al futuro, no buscando culpables de en qué posición del ranking estamos, sino en qué posición y en qué ranking queremos estar dentro de 30 años y ponernos a hacerlo ahora y juntos. Bueno, pues tal y como has reflejado este pensamiento aquí, lo hiciste no hace mucho en ese proyecto que se llama Repensar Extremadura, donde hablabas especialmente de eso, de cómo Extremadura es un estado de ánimo. No te marches porque vamos a ver precisamente el fragmento en el que hablabas de esto, en Repensar Extremadura, repito. Porque entiendo que Extremadura fundamentalmente es un estado de ánimo.
La historia de Extremadura está muy bien estudiada, desde todos los frentes. La mirada de Extremadura la hemos echado desde toda la ciencia, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, y nos podemos poner de acuerdo en muchas cuestiones que están muy trilladas. Es que somos muy pocos habitantes, en un espacio muy amplio, población bastante envejecida. Todas esas circunstancias las conocemos muy bien, pero hay un elemento esencial que llama la atención cuando nos acercamos a Extremadura, que es una especie de resignación que pesa en la población. Además, creo que además es una cuestión infundada, y es un juicio infundado que tenemos acerca de nosotros mismos. De ahí que hay una especie de literatura que nos está frenando, una prensa negra que está actuando y que nos dice que somos muy pequeños, que no somos capaces de hacer cosas importantes. Hay cierta resignación histórica. Por eso yo analizo desde ese prisma Extremadura como un estado de ánimo, infundado, insisto. Pues Juan Carlos, hemos empezado por lo urgente, por lo inmediato, ¿no? Por lo que está en la actualidad del coronavirus, cómo nos enfrentamos a él. Hemos ido a lo global, hemos pasado por lo local, ahora por Extremadura. Ahora me gustaría preguntarte qué tipo de personas, qué tipo de líderes y de pensamientos son los que necesitamos ahora para enfrentarnos a la transición y a la época post-coronavirus. Claro, ese es el tema esencial. O sea, para hacer esta transición necesitamos liderazgo, pero un liderazgo diferente. O sea, una visión, un conjunto de personas que en este momento tienen que mirar al mundo desde otra perspectiva y tienen que atreverse de verdad a enfrentar estos cambios disruptivos en los que estamos. Lo digo muchas veces, ahora vamos a exigir líderes de verdad en nuestros países, no farsantes. Vamos a exigir personas comprometidas con el cambio, personas capaces de guiar a la gente. Vamos a necesitar una visión también horizontal del liderazgo. Y cuando me refiero a esto, no estoy hablando solamente de la responsabilidad de los líderes políticos, que es lo que asimilamos habitualmente al liderazgo, sino la asunción de cada persona, de cada uno de nosotros, donde tiene una responsabilidad para hacerse cargo del futuro y decir, tomo el bastón de mando en esto que estoy haciendo y me transformo. Esa es la clave. Y ese liderazgo empieza en hacerme cargo en el ámbito de la familia o en el ámbito de mi trabajo. O si soy un estudiante, hacerme cargo de mi vida y hacerme también cargo de ser responsable del todo. Y ese liderazgo nuevo va a exigir compromiso, como digo, con el todo, compromisos con la conservación del planeta, compromisos con la solución de los grandes problemas que tenemos planteados, una visión global que vaya más allá de la estrechez de la frontera. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Sin un liderazgo fuerte y de futuro, aquí no se salva ni Dios. Entonces, esa va a ser la piedra de toque de todo esto. Por eso lo conectaba también el liderazgo con las nuevas competencias que tienen que aprender y que tienen que aprender en la práctica nuestros estudiantes, porque cada uno de nuestros estudiantes tiene que tomar la responsabilidad de hacerse cargo y liderar su vida. Ese concepto es esencial. Necesitamos un liderazgo por arriba que encarne eso desde los valores de la democracia. Va a tener que enfrentar desafíos enormes, porque en todo lo que está pasando se van a generar también corrientes, se están generando corrientes populistas y extremistas, y ahí vamos a necesitar que nuestros líderes estén a la altura de verdad.
Pues fíjate que vamos a ir acabando casi como teníamos que haber empezado, preguntándote a qué os dedicáis en Emprendedores, pero teníamos tantas prisas por saber tu opinión de esta situación actual y por conocer, no me gusta hablar de recetas, me gusta hablar de herramientas más que de recetas. Pero ahora sí vamos a dar un repaso por vuestra web donde, bueno, pues nos hablas un poco de qué os dedicáis en Emprendedores, cómo os dedicáis al cambio de organizaciones, a la enseñanza del liderazgo y del emprendimiento. ¿Qué es a día de hoy Emprendedores y ese proyecto en el que estás? Bien, Emprendedores básicamente es un proyecto que está comprometido con la transformación educativa y está comprometido con trabajar esas competencias clave que he hecho referencia antes en todo el mundo, ¿no? Por eso nuestra acción se centra pues, en América Latina, trabajamos mucho y trabajamos también aquí en Europa, hemos trabajado mucho en Portugal, también en el cambio educativo, y también tenemos también el compromiso y el deseo de hacerlo esto también aquí en nuestra tierra, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo, estamos generando procesos interesantes con los propios centros educativos, con el compromiso también del profesorado y también con esa necesidad de hacer el cambio de abajo arriba, ¿no? Por eso ahí vamos a seguir enfocando nuestra acción de futuro. Como sabes, ahora mismo uno de los retos que tenemos planteado es cómo a nivel internacional también unimos a personas que están liderando el cambio y que están liderando la educación para interconectar el talento y para generar sinergias en este campo. Las cosas no podemos hacerlas solas. Urbano, las cosas tenemos que hacerlas creando equipos, creando sinergias, sumando. Nosotros podemos tener algunas piezas interesantes en esto de la educación, no las tenemos todas, ya quisiéramos, tenemos unas pocas, pero lo que estamos buscando es a personas y organizaciones que sumen otras piezas y que juntos podamos construir un camino en esto, ¿no? Entonces ahí está nuestro compromiso fuerte y estamos también abiertos al trabajo y a la colaboración con todas las organizaciones que compartan estos fines. Estamos viendo precisamente algunos de esos aspectos que decía, la formación y el asesoramiento MOOC, el cambio organizacional, la planificación estratégica, el diseño y la producción audiovisual. Y yo para ir finalizando voy a hacer referencia a ese movimiento del que tú me hablas, que creo que va a tener por nombre Kairos, precisamente, y en el que queréis centraros. No sé si nos puedes dar más detalles, cómo está el proyecto, a quiénes tienes ahí incorporados, pero yo creo que en el fondo, seguro que conociéndote con la red de contactos que tienes, este será un proyecto que ya irá avanzado y que ahora se va a acelerar también, ¿no? Claro, bueno, tampoco puedo dar muchos detalles porque es un proyecto que implica a muchas personas de muchos países y que estamos construyendo también en este momento. Daros unas pistas, ¿no? Si seguís la pista de Kairos Educación, pues vais a ver cosas importantes en los próximos años, ¿no? Y en los próximos meses. Sobre todo en eso, en unir y poner a trabajar el talento de forma práctica, en proyectos con universidades, con instituciones, para ensayar y pilotar muchas acciones de innovación que en las próximas décadas se van a implantar. Pero queremos hacer eso rápido, porque de la rapidez de introducir los cambios educativos que necesitamos va a depender mucho nuestro futuro. En este espacio que acaba de nacer y que ha nacido contigo como primer invitado, este Diálogos para el Día Después, decíamos desde el principio que queremos ser positivos, no ya optimistas, ¿no? Yo creo que el optimista es el que cree que las cosas van a salir bien, pero el positivo es el que hace todo lo posible porque las cosas salgan bien y eficaces, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje positivo de cara a esta salida y a eso que algunos llaman nueva normalidad, que va a ser más nueva que normalidad? Claro. Yo soy optimista, ¿eh? Y quiero recalcar de nuevo, estamos en el mejor momento de la historia. Aquí no cabe la queja, si es que estamos en el mejor momento de la historia. Ninguna generación a lo largo de la historia ha tenido a su alcance tantos medios como nosotros. Estamos en un tiempo transformador
en un tiempo donde podemos hacer una diferencia, donde podemos crear equipos y hacer cosas juntos que eran impensables para nuestros padres y para nuestros abuelos. Estamos en el virtuceno, en ese espacio de tiempo donde vamos a tener que construir todo el mundo analógico que teníamos en ceros y unos, y eso nos va a exigir mucho trabajo, nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Estamos en ese tiempo histórico, estamos en el Kairos, estamos en el tiempo donde pasan las cosas importantes y tenemos que jugar en ese tiempo a ser protagonistas, no podemos jugar a ser espectadores de los cambios, porque eso no nos va a traer no nos va a traer buenas consecuencias. Entonces me reitero en ese mensaje positivo. Estamos en el mejor tiempo de la historia. Bueno, Juan Carlos, pues yo te agradezco especialmente que hayas tenido la amabilidad de atendernos en estos días en los que el teletrabajo es casi más intenso que trabajar de manera presencial, en el que estamos ahí en videoconferencias, atendiendo a compañeros, a colegas, a amigos, a proveedores, a gente con la que hablamos. En definitiva, hemos casi virtualizado nuestro mundo. Yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, por ponernos esas luces largas y que continúes iluminándonos en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Urbano. Gracias a todos.